Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cuántos vinieron aquí a agradecer a nuestro Señor? Ahí donde está, usted disponga su corazón para pedirle al Señor que su gloria sea derramada en nuestras vidas, en nuestra familia, pero más importante también en nuestra nación. Así que vamos a presentarle al Señor nuestro país, Venezuela. Sí, Señor Padre, en esta hora clamamos a ti. Te pedimos por nuestra nación Venezuela, por cada uno de los habitantes que estamos aquí, Señor. Padre, perdona todos los pecados, toda la maldad, todo lo que se haya hecho en esta tierra y límpianos de una vez por todas, Señor. Pasa tú tu mano sanadora y que cada hogar de Venezuela pueda ver tu bendición, tu provisión y un milagro en su casa, en su vida, en su salud. Mira a todas las personas que estén enfermas, Señor. Sé tú curándolos, sanándolos. Sé tú proveyendo lo que necesiten, Señor. Padre, te damos gracias porque estamos sanos, porque estamos vivos, porque tenemos la oportunidad de clamarte, de darte gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que tenemos y por todo lo que nos vas a dar. Mira la situación de guerra, lo que está pasando en Venezuela. Sé tú tomando el control, Señor. Bendice las autoridades y que puedan llegar a acuerdos, Señor, que pueda ser beneficiosos, benefitivos para todas las personas en Venezuela. Sé tú, Señor, pasando tu paz y que seamos nosotros recibiéndola, Señor. Lo declaramos hecho por la sangre de Jesús. Amén y amén. Si has traído alguna alabanza a Dios, puedes darle un fuerte aplauso al Rey. Dios está en este lugar, amén. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Vamos, dale un grito de júbilo. Acompáñenme con sus palmas. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Vamos, iglesia. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Alguien lo está creyendo en esta hora. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, el Dios de salvación vino a darnos libertad. Y quien como el Señor, Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Levanten sus manos, iglesia, y juntos adoremos a nuestro Dios. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte?
¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Decláralo. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor? Puedes dar un grito de alabanza. Te adoramos, Señor. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder. Todo se postrará ante ti. Él es el Cordero. Él es Cordero. Sangre borró mi pecado. Todo se postrará ante el Cordero y el león. Todo se postrará ante ti. Dile al Señor, hemos traído nuestras vidas delante de ti. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cántalo, iglesia. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Hay algún apasionado en esta hora que pueda declararlo? Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor.
Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo aquí, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. mi amado, mi tesoro, Fuera de ti nada deseo. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos a ir una vez más. Y si te tengo a ti, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres Yeshua, 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 vamos. Yeshua. Vamos, abre tu boca y decláralo en esa hora. Y mi amado
Alguien puede declararlo en esta hora. Y mi amado es el más bello entre millares. Mi amado y mi amado es el más bello entre millares. Declarando Yeshua. Ahora Yeshua, llena ese lugar con tu adoración. Vamos, abre tus labios y decláralo. Yeshua, ¿Qué tal se inclina su rostro y le oramos a Dios, pidiéndole a Él que sea Él el que nos hable? Dios eterno, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, papá, que estamos clamándote. Sí, Señor, es tu palabra, Señor, la que queremos que cale en nuestros corazones, que selles la palabra, Señor, en nuestras vidas. Amado Dios, que sea tu Santo Espíritu ministrando a cada vida, Señor. Consigue hoy hombres y mujeres interesados en ti, que tienen hambre de ti, de tu palabra y sed de justicia, Señor. Espíritu Santo que estás en este lugar, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Propósito de vida, vocación y ministerio. Estaba pensando que esta fecha de cierre de año, primer domingo del último mes del año, es una fecha donde muchas personas empiezan a tal vez planificar. Otros ya venimos planificando casi desde mediados de año, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, bueno, ahora sí, en enero comienzo la dieta, ¿verdad? Hay otros que dicen, hacen una evaluación de lo que pasó durante el año. Qué hicimos, qué cosas faltaron de hacer de las metas que nos habíamos puesto. Y pensaba, mira, si hay algo importante que nosotros necesitamos en este cierre del año tener claro, es que hemos venido a esta tierra, Dios nos trajo a esta tierra con un propósito de vida. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Y ese propósito de vida entonces también viene sumado la vocación y el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es como un plato de comida que un chef preparó y entonces ese plato es completo, ¿sabe? Es el propósito de vida en tu vida, es la vocación de Dios en tu vida y es el ministerio de Dios que Dios tiene para ti preparado en tu vida. Por eso hoy vamos a hablar rápidamente de propósito de vida, vocación y ministerio. Diga conmigo, propósito de vida. ¿Sabe? La ciencia, la biología dice que el hombre nace, crece, se desarrolla ahí, pero en todo eso, de ese crecimiento y de ese desarrollo, empieza también a haber un propósito y una vocación. Si muchos entonces por vocación estudian, por ejemplo, para ser maestros, para ser profesores. ¿Cuántas personas de educación hay acá ahora mismo? Ustedes son educadores, ¿verdad? Porque tienen la vocación, ¿verdad? Y definitivamente hay que tener vocación para educar a niños. Y ahora que están más tremendos que nunca, ¿verdad? Más vocación hay que tener. Vocación, me quedo sorprendido con los trabajadores del área de la salud.
con las enfermeras, con los médicos, cuando llegan esos pacientes heridos, prácticamente graves, otros en estado terminal, otros con pie diabético. Para eso hay que tener vocación. Vocación también para aquellos que con sus manos realizan un oficio, ¿sí? Carpintería, que son cosas que definitivamente hay que tener vocación y talento para hacer esto. Y todo esto, mi amado, converge en que esa es la vida integral del hombre, ¿sí? Donde es necesario tener un propósito de vida, tener vocación, y en esto que estamos haciendo entonces poder entender que el ministerio que Dios ha puesto en ti, Dios va a obrar en cualquiera de esas áreas. Por supuesto, también está la vocación a los ministerios que están mencionados ahí en el libro de Efesios, que hoy vamos a hablar un poquito de eso también. Pero cuando vamos a ver la definición de propósito de vida, es una definición totalmente bíblica. Está ahí en la Escritura, en el capítulo 1 de Efesios, versículos 4 al 6. Y dice esa definición, o dice la palabra de Dios: desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuésemos suyos a través de Cristo. Y ahí empezamos a ver el propósito de Dios en nuestra vida, que seamos suyos a través de Cristo. Y sigue diciendo: y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Él quiso hacernos santos y sin falta delante de su presencia. Y sigue diciendo el versículo 5: y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Ahí está el propósito de Dios. Pero entonces el versículo 6 redondea diciendo: esto fue para que le demos la gloria a Dios. El propósito de vida de cada persona, cada hijo de Dios, es para darle la gloria a Dios. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y dice entonces: por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Veamos rápidamente allí tres aspectos que Dios nos está enseñando el día de hoy de ese propósito de vida por el cual usted y yo estamos acá en este tiempo tan corto que vamos a pasar por esta tierra. Muchas personas dicen: bueno, pastor, pero tan corto no es 90 años o 100 años. ¿Sabe? Eso realmente 90 o 100 años es nada comparado con la vida eterna. ¿Sabe? Hay un propósito de vida por el cual tú estás aquí. Hay un propósito de vida que Dios está esperando que tú cumplas. Y ese propósito de vida, estoy seguro por lo que dice la Escritura, que un día el Señor nos va a pedir cuentas. Si recuerda la parábola de los talentos, dice que aquel hombre que tenía mucho dinero, entonces a unos le dio 1 talento, a otros le dio 2 talentos, a otros 5, y cuando él regresó, ¿qué hizo? Pedir cuentas. Un día nuestro Señor va a regresar, ¿cuántos lo creen? Y Él va a pedir cuentas de lo que hagamos en este tiempo que estemos de paso por esta tierra. Ahora note usted que en el propósito de vida, según la Biblia que hemos visto hoy, que hemos leído, dice que Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo. Y una cosa es ser de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. La palabra de Dios dice allá en el Salmo 24 que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los que habitan en el mundo son ¿de quién? De Dios. Y aquí estamos viendo entonces que el propósito de vida de Dios para la vida del hombre es que Él nos escogió para que fuésemos suyos a través de Cristo. Número 2 dice que resolvió hacernos santos. El propósito de Dios para ti, mi amado, mi amada, amigo que hoy nos visitas, es que tú vivas una vida en santidad. Él destinó, resolvió que tú seas una persona ahora ya no en esa naturaleza pecaminosa, sino ahora para vivir una vida para Él en santidad. Y número 3 dice que nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos. Y eso es a través, por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Mi amado, Dios quiere que tú seas de Él, pero también que tú seas hijo de Él. Y esto es gracias a la gracia salvífica, salvadora, la gracia sublime, la divina gracia de Dios, el regalo
que Él vino a darnos a través de Jesucristo para que usted y yo hoy podamos decir que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Sabe? Dios está esperando que todos entonces entremos en el propósito de vida que Él tiene preparado. Y esto entonces es con un solo fin, para que todos le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros darle gloria a Dios todos los días? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Porque recuerde que el propósito de vida en la vida del hombre es que hemos sido creados para glorificar a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, hay 5 valores o principios que hemos estado hablando en estos días de hombres y mujeres del reino. Y en estos 5 del día de hoy, veamos rápidamente la importancia que hay para que tú puedas glorificar a Dios. Necesitas tener una relación con Dios. Pastor, no me estás diciendo nada nuevo. Tal vez a ti, que ya lo sabías, no es nuevo, pero tal vez para muchos hoy es muy importante entender que es más que una religión, es una relación que Dios quiere que tengamos con Él. Pero también muchos es probable que hayamos escuchado, sí, Dios nos manda a tener una relación con Él, pero el punto es, ¿realmente estás teniendo una relación con Dios? ¿Cómo es la relación de un esposo y una esposa? ¿Sabe? La relación de un esposo y una esposa es una relación donde tiene que haber amor, donde tiene que haber comunicación, donde tiene que haber comprensión, donde tiene que haber crecimiento en esa relación. ¿Dónde están los esposos y las esposas? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero donde tiene que haber intimidad también. Y sabe, es muy importante que usted y yo podamos entender que debemos tener relación íntima con Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que así como Él y el Padre son uno, ellos quieren que nosotros seamos uno con Él. Eso es relación. ¿Y de qué manera nosotros entonces podemos tener esa relación íntima con Dios? Recuerde que esto es para glorificar a Dios. Esa relación entonces es conociéndole íntimamente. ¿Y cómo conocemos nosotros a Dios íntimamente? Alguien que me ayude a predicar, por favor. ¿Con qué? No le escuché. Dígalo duro. Con la palabra, ¿verdad? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Que nuestra delicia sea entonces por la palabra. Mira, a veces nos levantamos tal vez indispuestos, nos levantamos tal vez con algún virus estomacal y no queremos saber nada de comida. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿No? Gracias por participar. A mí poco me pasa eso, por eso estoy bien rellenito. Y a veces nos pasa esto también, un desgano espiritual. A veces no tenemos ganas de leer la palabra de Dios. A veces no tenemos ganas de orar. Y es allí donde nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, provócame. Dame hambre de ti, Señor. ¿Qué es el pan de vida? ¿Quién es el pan de vida? ¿El pan de vida es quién? Cristo Jesús. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo Jesús. Y entonces es necesario que nosotros tengamos hambre de Cristo Jesús. Que nosotros le pidamos a Dios, Dios, dame hambre, quítame este desgano. Provócame, Señor. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte íntimamente para poder amarle, ¿sabe? Porque si yo conozco a Dios, entonces la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, el verso 8, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. ¿Sabe? Usted y yo, para poder decir que amamos a Dios, tenemos que conocerle. Para poder decir que amamos al hermano, tenemos que conocer a Dios. Y conocemos a Dios entonces cuando nos deleitamos, cuando nuestra delicia está en meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Allí conocemos a Dios. Conocemos a Dios entonces cuando escuchamos la palabra. Conocemos a Dios entonces cuando entramos en esa intimidad, cuando oramos al Señor, cuando ayunamos, cuando esperamos en Él. Ahí estamos conociendo al Señor. También en medio de la prueba conocemos a Dios. Ahora, es importante entonces que para glorificar a Dios nosotros tengamos primero, número 1, relación con Dios. Número 2, obediencia. Pastor, ¿qué me estás diciendo?
¿Me vas a hablar otra vez más de la obediencia? Sí. Es necesario obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe? Las personas se preguntan, ¿cómo hago para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y entonces la respuesta es, aquí está la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Obedece la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que cambie vuestra manera de vivir. Y así comprobaréis la voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Aquí está. Y sabe, pienso en esto, la importancia que hay de obedecer la palabra de Dios. Los que leyeron esta semana, Segunda de Crónicas 21 al 26, encontramos allí cómo cambió la historia de este pueblo de Judá. Venían entonces haciendo las cosas bien hasta que este chiquillo de 7 años que comenzó a reinar, Joás, cuando ya había reinado casi 40 años, entonces muere el sacerdote que era el que lo asesoraba, y entonces vino entonces el enemigo y se metió y dio un vuelco. Y de esa misma manera el vuelco también lo dio Judá. Judá, que era el reino entonces donde se hacían las cosas bien, ahora comenzaron a hacerse mal. Y la herencia entonces que siguió en cada uno de ellos, ¿no les pasó a usted que usted estaba diciendo, y ahora quién será el heredero? ¿Y ahora cómo va a ser Dios para que se siga cumpliendo la promesa sobre David? La obediencia, mi amado. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, entonces viene la bendición del Señor. Amén. ¿Usted quiere ser bendecido? Obedezca al Señor. Número 3, entonces, para glorificar a Dios, es importante que usted y yo entendamos que el propósito de vida de Dios en nuestras vidas es que vinimos a este mundo a servir y no a ser servidos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo ¿a qué? A servir y no a ser servido. Pero ese servicio entonces que usted y yo necesitamos dar es un servicio primero para Dios, y ese servicio es para que la iglesia sea edificada, para servir a los santos y también para servir al prójimo. ¿Cuántos están entendiendo y creyendo la palabra de Dios? Amén. ¿La están recibiendo? ¿Sí? Ahora, recuerde que cuando la palabra habla de los santos, de ese servicio a los santos, es la persona que está a tu lado. Es la persona que está al frente, detrás de ti. Esos son los santos que habla la palabra. No el tocayo mío, ¿verdad? San José Gregorio, ni el otro San Benito, ni San Feito, ¿verdad? No es esos santos. Esos no son santos. Santo es todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Amén. Que ha sido santificado por la palabra de verdad. Santifícalos en tu verdad, dice la Escritura. Tu palabra es verdad. Mi amado, perdóneme que sea tan franco, pero sabe, nosotros no podemos seguir callando y diciéndole a la gente media verdad. La palabra de Dios es completa y es verdad. Y una vez más quiero decirle, la semana pasada lo tocamos, si hay algo que le ofende a Dios, es que adulteres con otros dioses. Entonces, es importante entender que usted y yo hemos sido escogidos por Dios, y hay una vida que tiene que ser una vida que le sirve a Él, para que la iglesia sea edificada, para servir a los hermanos de la iglesia, a los santos que están ahí a su lado, y entonces para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y esto también nos va a ayudar a servir al prójimo, porque recuerde la importancia que hay de la labor social. Número 4, diga conmigo ministerio. ¿Qué tal si repasamos un momento, sí? Para glorificar a Dios, número 1, ¿qué tenemos que tener? Una relación. Número 2, obediencia. Número 3, servicio. Y número 4, ministerio. Del ministerio vamos a ahondar un poquito más adelante. Pero quiero decirle que para glorificar a Dios, el ministerio tenemos que ejercerlo entonces con los dones espirituales que Él nos ha dado, con los talentos que Él nos ha dado, y no con lo que yo creo que es bueno, con mi esfuerzo, con mi conocimiento. Tiene que ser entonces en la guía del Espíritu de Dios. Y número 5, santidad. Recuerde que estos son los 5 valores y principios que hoy estamos hablando del reino, que nos habla la Escritura que debemos vivir para glorificar a Dios.
La santidad, mis amados. La santidad es llevar una vida en rectitud, es llevar una vida pura delante de Dios. La santidad, lo hemos dicho estos días, hemos hablado de David, capítulo 51, cuando David dijo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo seamos santos. Él dijo: sean santos porque yo soy santo. Y Él dijo también que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que vivir en santidad es difícil? Y sabe, la respuesta humanamente es: sí, es muy difícil, humanamente. Pero quiero decirle que la respuesta que encontramos en la Escritura, y los que están tomando nota, ahí en el libro de Romanos capítulo 8, nos habla de vivir una vida en el Espíritu. Y cuando los hijos de Dios viven una vida en el Espíritu, entonces la respuesta es: sí es posible vivir una vida en santidad, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe? Cuando vivimos una vida en el Espíritu, estamos hablando de que el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios es el que conduce nuestra vida. Me encantó tanto encontrar allí en la versión, creo que es la Nueva Biblia Viva, dice el Espíritu de Cristo. Y sabes que Jesús de Nazaret pudo vivir en completa santidad porque en Él estaba el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y usted y yo podemos vivir en santidad. Sí nos equivocamos, claro que sí. Pero sabe, que no nos equivoquemos por gusto. Hebreos capítulo 4, una vez más. Que no nos equivoquemos porque nos provoca pisotear la sangre del Cordero. Sabe que cuando nos equivoquemos sea porque realmente, como diríamos en el argot de la calle, la embarramos. Pero que haya un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Que podamos ir a los pies de Cristo. Y el Señor dice entonces que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Ahora hemos visto entonces cómo vivir una vida glorificando a Dios. Recuerde, número 1, relación. Número 2, en obediencia. Número 3, sirviendo a Dios. Número 4, que ese ministerio sea ejercido usando los dones para glorificar a Dios. Y número 5, en santidad. Recuerde que entonces la Escritura también nos dice que Dios habita ¿dónde? En la santidad. Dios no habita en el pecado. Dios habita en la santidad, dice allá la Escritura, y habita en ese corazón humilde, en ese corazón quebrantado, para vivificarlo, dice el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder glorificar a Dios, porque para eso fue que Él nos puso en esta tierra. Estamos de paso, recuerde. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. La Escritura dice que los días son ¿cómo? ¿Cómo dice la Escritura que son los días? Malos. Que debemos aprovechar bien entonces el tiempo. Mira, es necesario que le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a aprovechar el tiempo. Ya usted hoy puede salir de la iglesia con la identidad de que usted verdaderamente es de Dios y que usted es hijo de Dios. Y que además Él le hizo para que usted sea santo delante de Él. Y también con esa certeza entonces de que es a través de Jesucristo, por la gracia de Dios, que usted es salvo. Eso nos da a nosotros identidad. Saber quiénes somos. Y saber que hay algo que Dios quiere hacer contigo acá en Mérida. Amén. ¿Sabes? Si Dios te puso aquí en Mérida es porque hay algo que Dios quiere hacer contigo aquí en este lugar. Si Dios puso a alguien allá en China es porque allá es en China que Dios va a hacer algo. Pero ¿sabe? Dios está allá y está aquí. Y Dios quiere hacer algo con los que estamos en este lugar. Así que no nos afanemos, ¿verdad?, por pensar: ¿será que yo me voy a ir a Inglaterra? ¿Será que me voy a ir a Alemania? Si Dios quiere llevarte por allá, bueno, que el Señor lo haga. Pero que Él te hable. Que Él ponga en ti entonces ese llamado, esa vocación para ir a cualquier lugar de eso. Y ojalá y sea para ir y llevar el mensaje como un misionero. Ahora rápidamente vayamos a ver lo que es vocación. Vocación entonces, según esta definición, dice que es una fuerte inclinación o llamado interno hacia una profesión, oficio. ¿Sí? Es una inclinación que cada uno de nosotros tiene, para eso que hablábamos al principio. Y entonces vocación, mis amados, dice que se alinea con las actitudes, intereses y valores de una persona.
Y me gustó mucho esta definición porque dice proporcionándole un sentido de propósito. Y pensaba, nuestro propósito de vida, con la vocación que Dios ha puesto, entonces le va a dar un sentido a ese propósito de vida. Mira lo que entonces vemos en el significado bíblico. La vocación es un llamado divino que invita a una persona a un propósito mayor. Diga conmigo, un propósito mayor. Ese es el llamado entonces divino. Y pensaba en la vocación de los discípulos de Jesús. Si recuerda que cuando Jesús escogió a los discípulos, la vocación de algunos de ellos era pescar, era la pesca. Entre ellos encontramos a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. En otros la vocación era ser recaudador de impuestos como Mateo. Otros la vocación era ser un celote como Simón el celote. ¿Sí recuerda eso? ¿Qué es un celote? Yo decía esta mañana que es un celo grandotote. Ríase por favor que tengo calor. Sabe que cuando uno está predicando, ¿no? Y uno dice un disparate de eso que acabo de decir y la gente pone la cara seria, uno dice, ay Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, un celote entonces en ese tiempo de la persecución hacia la iglesia del Imperio Romano, un celote era aquel que pertenecía a un grupo político, un grupo de fariseos, pero que ellos se encargaban de defender los ideales de los judíos, pero también se encargaban de contrarrestar y hacer frente a los ataques de los romanos. Yo pensaba, Señor, este celote Simón dejó ese estatus para seguir a Jesús, al hijo del carpintero. Pensaba en el recaudador de impuestos, dejó ese estatus y el trabajo que tenía, que seguro le iba muy bien, para seguir a Jesús. Los pescadores seguro también les iba muy bien, todos los días tenían allí su mero, ¿verdad? Y dejaron todo aquello para seguir a Jesús. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dejar para seguir a Jesús? ¿Sabe? Cuando entendemos entonces que hay una vocación, que hay un llamado, que tú sientes eso, que Dios te lo ha hablado a tu corazón, que Dios te lo ha hablado con la palabra, que Dios te lo ha hablado a través de alguien que Dios usó proféticamente para hablarte esto, que Dios lo confirma en ti, entonces es necesario que entendamos que seguir a Jesús tiene un costo. Eso fue lo que tuvieron que pagar estos discípulos por seguir a Jesús. Mira, otro en Lucas 9 dice que habían otros más que querían seguir a Jesús. Y ahí en los versículos 57 en adelante de Lucas 9 dice el título, los que querían seguir a Jesús. Dice el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué Jesús le dio esa respuesta a los discípulos, a esos que querían seguirle? Interesante, ¿verdad? Jesús le dijo, mira, si me vas a seguir, entiende que yo no te estoy ofreciendo ni casa, ni carro. Si me vas a seguir, entiende que no tiene que haber ningún interés. Si me vas a seguir, sígueme, pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Otro dice entonces que Jesús le dijo a ese otro, sígueme. Y este hombre le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Jesús tiene un costo, ¿sabe? A veces hay que renunciar a cosas tan importantes. Dice entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué estamos dispuestos realmente a dejar atrás? Hemos cantado hoy, ese por el que estoy gastando mi vida. Dice, perdiendo todo, ¿verdad? Perdiendo todo con amor y con alegría. Dueño de mis días, dueño de mis días. Mira lo que hemos cantado, que estamos gastando la vida por Él. ¿En qué la estamos gastando? Mira, si tú estás gastando tu vida porque allá en eso que estás haciendo, en eso que Dios te ha puesto esa vocación, tú lo haces para Dios. Tú lo haces por amor a esos niños que abrazas, por amor a esos pacientes que atiendes. Tú lo haces por amor a esas personas que recibes en tu despacho. Tú lo haces por amor para que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Si tú que estás a tiempo completo en el ministerio, que vamos a hablar de ministerio, lo que estás haciendo lo haces por amor a Dios. ¿Saben? Ministerio realmente tiene que ver con un trabajo. Somos obreros de Dios. Un día venía de la ciudad de Cúcuta hasta el puerto de Santander. La persona que me hizo el traslado, ella era una persona mayor y me venía hablando, contando de cómo él había conocido al pastor Satirio dos Santos, un hombre de Dios, un hombre con un ministerio hermoso allá en Colombia y en otros países también. Y este hombre me decía, mira, cuando yo conocí al pastor Satirio, él llegó aquí a Cúcuta y él decía que en ese lugar iba a crecer un templo grande, que iba a haber un colegio, que iba a haber unos centros comerciales. Y dice que la gente se reía de él porque no tenía ni un peso, pero este hombre tenía una fe grande. Y dice que un día él llegó a buscar al tal pastor Satirio, y cuando lo fue a buscar vio a un hombrecito por allá con una llana haciendo un piso, terminando de echarle un cemento a un piso. Y se levantó, se acomodó la camisa, se lavó las manos, la cara, porque iba a tener que ir a predicar. ¿Sabe? Eso es ministerio, es servicio. Ministerio, mi amado, no es una oficina con aire acondicionado y una camioneta último modelo con 2 guardaespaldas. Eso podría ser ministerio en otro tipo de reino, pero no en el reino de Dios. Ministerio va a costar. ¿Sabe? Así es que yo quiero decirte este día, la iglesia necesita de más pastores que se levanten. La iglesia necesita de evangelistas que se levanten, de apóstoles, de profetas, de maestros. La iglesia lo necesita. Por eso Dios lo escribió allá en Efesios capítulo 4, que a unos entonces constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. Es para que entonces la iglesia sea edificada. ¿Sabe? El ministerio tiene un fin, una finalidad, y esa finalidad es que usted sea perfeccionado. Gloria a Dios. Pero quiero decirte, hay más pastores que se tienen que levantar en este lugar. Hay más adoradores que se tienen que levantar en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Hay más evangelistas, hay más profetas, hay más apóstoles que se tienen que levantar en este lugar. ¿Sabe? No le tenga miedo al ministerio. Mira, yo un día andaba como Jonás, huyéndole al ministerio. Pero ¿sabe? Cuando Dios tiene planes contigo, se cumplen porque se cumplen, porque Él es soberano. Amén. Y por más que hagamos como Jonás, recuérdelo, la historia de Jonás, capítulo 1 de Jonás. Dice que entonces Jonás, él tenía una vocación y un ministerio, era un profeta de Dios. Dios lo mandó que fuera a Nínive a predicar que ese pueblo, por ser un pueblo desobediente y un pueblo que andaba haciendo mal las cosas, en la maldad, iba a ser destruido por Dios. Y Jonás entonces dice la escritura que fue a Jope, y ahí en un puerto agarró una embarcación, pero se fue entonces a Tarsis, no a Nínive.
Y cuando iba en aquella nave, en aquella embarcación, Dios mandó una fuerte tormenta, una tempestad. Y los marineros estaban todos asustados y empezaron a tirar las cosas porque pensaban que el barco se iba a hundir. ¿Y dónde estaba Jonás? ¿Qué estaba haciendo Jonás? ¿Orando? Estaba durmiendo. Y mira lo que dice la palabra, quiero leértelo para no parafrasear lo que dice la palabra. Dice entonces, ¿dónde está? Aquí está. Entonces el capitán se le acercó y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? ¿Cuántos estamos hoy como Jonás? Durmiendo, no entendiendo la gravedad de los tiempos. ¿Qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a Dios. A lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. Entonces los marineros se decían unos a otros: echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron y la suerte señaló ¿a quién? A Jonás. Era el culpable. Entonces le dijeron: dinos, ¿por causa de quién estamos pasando esta calamidad? Como una pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es el propósito de tu viaje? ¿Sabe esa pregunta? Yo creo que yo me la hice allí en la meditación de la palabra. Y Dios me dijo: ¿cuál es el propósito de tu viaje? ¿Tienes claro el propósito de vida? ¿Tienes clara la vocación? ¿Tienes claro el ministerio? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? Le dicen a Jonás: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Soy devoto a Dios, dice otra versión de la palabra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor, porque Jonás se lo había contado. ¿Sabe? Ese capítulo 1 entonces termina diciendo que aquellos hombres, en contra de su voluntad, lanzaron a Jonás al mar, porque tenían temor del Dios de Jonás. Lo lanzaron, pero en el mismo momento que lo lanzaron, vino la calma. Y eso les hizo a ellos, a esos marineros, creer en el Dios de Jonás. ¿Sabe? Aun cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios, Dios puede usar eso para que vidas sean alcanzadas. Quiero decirte que el propósito, que es para todos igual, el ministerio, que es para todos igual, es que Dios nos mandó a todos a ir y predicar el evangelio. Amén. Bueno, ¿qué dice la escritura entonces? Cuando Jonás estaba en el mar, un gran pez lo tragó. Ahí estuvo, capítulo 2, en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí hay una oración hermosa que Jonás le hizo a Dios. Una oración de arrepentimiento, una oración de decir: Señor, quiere decir que más nunca iré al templo allá en Jerusalén a adorar, porque sabía que sus horas estaban contadas. Y entonces final del capítulo 2 dice que aquel pez llevó a Jonás a tierra de Nínive y allí lo vomitó. Y en el capítulo 3 comienza a decir que entonces Jonás comenzó a pregonar en toda Nínive por 3 días que en 40 días aquel lugar iba a ser destruido. Y sabe, la escritura dice que entonces la gente del pueblo empezó a hacer ayuno, a vestirse de cilicio. Y aún el rey también se quitó sus vestiduras reales para entonces vestirse de cilicio y hacer ayuno a Dios. ¿Se da cuenta usted la importancia que hay del ayuno? Y aquel pueblo fue salvo porque a Dios le plació salvarlo. Y en el capítulo 4 vemos una malcriadez de Jonás, ¿verdad? Se puso bravo porque Dios había salvado a aquel pueblo. Pero el punto es, mi amado, por más que hoy estés huyéndole al ministerio, por más que estemos desobedeciendo,
un día ese gran pez que me había tragado a mí, me vomitó en esa tierra que Dios me quería tener. Y ahora doy gracias a Dios porque estoy tratando de ir adelante, haciendo la obra del Señor. Pero ¿sabe? Entiendo que no hemos hecho nada, no he hecho nada para el Señor. Que hay tanto que debemos hacer para Dios. Hay tantas vidas por salvar, hay tantas familias por salvar, tantos matrimonios por recuperar, tantas personas que están en los vicios del mundo, en la droga, en el alcohol, que hay por restaurar. Esas vidas están esperando por una iglesia que se levante creyendo que hay un propósito de vida, que hay una vocación y hay un ministerio para ti. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie, amado? Y vamos a orarle a Dios. Mira, yo voy a seguir orando para que Dios te confirme a tu corazón la vocación y el llamado hacia el ministerio. Yo voy a seguir orando para que el Señor te dé el valor, para que un día vengas a hablar conmigo y me digas: mira, pastor, Dios me dijo que yo voy a trabajar como misionero, Dios me dijo que voy a trabajar como pastor. ¿Sabe? Mi labor hoy día es ayudarle a usted, no es frenarle ni ser una piedra de obstáculo para su ministerio. Para esto le he pedido hoy al equipo de trabajo que pongan un cuaderno ahí afuera en la mesa de información donde usted pueda hacer cita con el pastor, podamos hacer una cita para hablar de cómo yo puedo conocerle a ustedes. Porque sabe, hay muchas personas que aún no nos conocemos. Hay personas que inclusive han venido de otros lugares, de otras ciudades, que vienen y vienen de estar ejerciendo una labor en la iglesia, un ministerio, y no queremos que usted se quede sentado allí quemándose. La iglesia tiene procesos que sí hacemos, pero la idea es que usted se pueda reincorporar acá en la iglesia. Y los que están naciendo de nuevo, queremos decirle, la iglesia quiere que usted crezca también. ¿Sabe? Ahí en esa porción de la escritura que no leímos porque no nos dio tiempo, dice entonces que Dios constituyó a unos en esos 5 ministerios para perfeccionar el cuerpo de Cristo, pero también dice que es para que la iglesia crezca, para que no seamos engañados por estratagemas de hombre, que no nos debemos llevar por vientos de doctrina. Y para eso entonces Dios instituyó esos ministerios. ¿Sabe? Yo creo que aquí hay muchos maestros que hoy están escuchando y un día se van a levantar para ser maestros, pastores. Aquí hay personas que están escuchando que un día se van a levantar para ser evangelistas. ¿Cuánto creen en la palabra de Dios? ¿Sabe? Y no estoy profetizando mentiras, estoy hablando de la palabra de Dios. Y veo que la palabra de Dios es tan hermosa, tan clara, tan precisa, que no da lugar a que usted y yo nos pongamos a inventar. ¿Sabe? Cuando habla del ministerio apostólico es que es para este tiempo también. He conocido realmente a hombres que, sin andar ellos vociferando que son apóstoles, puedo ver detrás de ellos una vida apostólica. Un día me senté a compartir la cena con un hombre de Dios, que él no andaba diciendo que era apóstol, pero cuando me compartió lo que me compartió, yo dije: este es uno de los apóstoles de este tiempo. Un hombre que para ese momento, hace 20 años atrás creo, había fundado 39 iglesias en la zona de Lara y Falcón. Qué hermoso, ¿verdad? Conocer a ese tipo de hombre. Y sabe, la palabra cuando habla del profeta, Dios está también demandando que se levanten profetas. Pero dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La que está escrita. ¿Cómo dejar de proclamar y profetizar esas profecías tan hermosas que están allí en la escritura? Por ejemplo, Él volverá. ¿Cuántos creen que Él volverá? Soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está. El gobierno en Él está. Y vean que Él traerá en sus manos la recompensa. Dile: es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, dueño de mis días. Una vez más, dile: es Él, por Él que estoy gastando mi vida.
perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Estos días atrás hablaba con un amigo, muy querido, y él me decía: quiero que sepas algo, estoy perdiendo todo por amor y a veces no con alegría, pero estoy procurando hacerlo. Va a costar, ¿verdad? A veces. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a tener contentamiento cuando haya y cuando no haya, a tener contentamiento en las circunstancias buenas y malas. Pidámosle al Señor que podamos entonces servirle con un corazón sincero. Amén. Mira, vamos a terminar, pero vamos a terminar orando a Dios. Hay una oración que es muy importante. Hoy lo vimos ahí entre líneas en la palabra que Dios nos dio. Y es que a través de Jesucristo es que usted puede ser hijo de Dios. Si recuerda que lo leímos, ese es el propósito de vida para usted, amigo que hoy está recibiendo la palabra tal vez por primera vez. La única manera de ser hijo de Dios es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvar a este mundo y recibirlo como el dueño y Señor de tu vida. Así que ahí donde está, voy a pedirle, inclinemos nuestros rostros y vamos a orarle a Dios, ¿sí? Repita conmigo esta oración, dile: amado Dios, por tu palabra y en la guía de tu Santo Espíritu, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarme. Por eso hoy lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Dile: Dios, estoy arrepentido por todo el pecado que cometí contra ti. Y te pido, Señor, que me perdones. Gracias, Señor, porque por tu palabra hoy puedo creer que a partir de hoy soy tuyo y soy tu hijo. Muchas gracias, Dios, por escribir mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y damos gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor.